Hola chicos, ¿cómo están? Hola, Michelle, ¿todo bien? Me alegro chicos, me alegro mucho. Gracias por conectarse un sábado, sé que por ahí es el día de descanso, pero bueno, si yo no doy así 5 clases semanales, a veces tengo que sumarle extra los lunes, también por eso también les dejo los lunes, por si no llegamos hoy se suma una hora, aunque sea el lunes, si uno se llega es una materia muy larga, ¿sí? Bueno, no me puede escribir con el pizarrón hoy, pero sí tengo la pizarra virtual, así que voy a tratar de repasar lo de ayer y de escribir cosas nuevas también, ¿sí? Y de repetir varias veces, así le queda claro, porque, bueno, se ven muchas drogas en común en insuficiencia cardíaca y en hipertensión arterial, ¿sí? Y bueno, ahí estamos grabando. Ayer habíamos empezado a ver insuficiencia cardíaca y quiero que les quede bien claro el tratamiento hoy. No las drogas, la dosis, los mecanismos de acción, sí los voy a nombrar, pero a partir del 28 de diciembre empezamos con fármaco y ahí van a tener clases a la mañana y a la tarde, con otra profe a la mañana y conmigo a la tarde, y ahí van a ver los mecanismos de acción, los efectos adversos de cada fármaco. Ahora quiero que sepan nada más qué usarían y por qué y en qué pacientes no usarían tal otro fármaco, ¿sí? Bueno, ¿quién me puede decir la definición de insuficiencia cardíaca que habíamos empezado a ver ayer? ¿Qué era la insuficiencia cardíaca? Era como el corazón era incapaz de cubrir con el gasto cardíaco del Bien, paciente en ese momento, o si lo cubre, digamos, es a expensas de una alta presión de llenado. bien, excelente, muy bien, Caro. Entonces, era la incapacidad del corazón para brindarme un gasto cardíaco acorde a mis necesidades o lo hacía elevando mucho la presión de llenado. Muy bien. ¿Y qué hormona era la que tenía que estar elevada para que yo diga es insuficiencia cardíaca? Péptido natriurético. El péptido. Bien, Péptido excelente. El natriurético. PNB o péptido Cerebral. natriurético cerebral, que lo liberaban los ventrículos ante la sobrecarga de volumen y que tenía un alto valor predictivo negativo. O sea que si está bajo, el péptido natriurético cerebral no es insuficiencia cardíaca, pero si está alto, puede ser insuficiencia cardíaca u otras cosas. Hay algunos tumores que lo elevan, otras enfermedades, pero no importa. Lo que tienen que acordarse es que tiene alto valor predictivo negativo, ¿sí? Muy bien, entonces ya tenemos la definición. Y las causas más frecuentes de insuficiencia cardíaca era la cardiopatía isquémica y la hipertensión arterial. La cardiopatía isquémica evitaba que el corazón se relaje primero o se contraiga. ¿Se acuerdan? Si yo tenía una patología isquémica, impedía que el miocito, Que se relaje. bien, impedía Porque que no el miocito se relaje, perdón chicos, estoy cerrando la ventana, impedía que el miocito se relaje. Entonces impedía que se realice correctamente la diástole. Entonces acuérdense, hay que tratar la isquemia, hay que tratar la isquemia, hay que tratarle el dolor de pecho al paciente, porque la isquemia es la que evita que se relaje el corazón y que no se distienda, o sea, no se realice bien la diástole, que tenga una insuficiencia cardíaca diastólica, que finalmente termina siendo sistólica también. Y la hipertensión arterial aumentaba la poscarga. Entonces hacía que se hipertrofia el ventrículo izquierdo. Ahí aparecía R4, por ejemplo. Acuérdense que R4 es un sonido que se da cuando está rígida la pared del ventrículo, como en una hipertrofia. Y esa hipertrofia impedía también que se llene correctamente, pero se contrae bien. O sea que la fracción de eyección estaba conservada. Por eso acuérdense, insuficiencia cardíaca no significa bajo gasto, porque muchas veces está normal, pero es bajo para ese momento. Y no significa fracción de eyección deprimida, porque muchas veces la fracción de eyección está normal. Bueno, y se clasificaba en insuficiencia cardíaca izquierda y derecha. ¿Qué síntomas me daba la insuficiencia cardíaca izquierda? Fatiga, disnea. Bien. Excelente. Debilidad,
Además podía aparecer la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, ¿sí? La disnea paroxística nocturna es un criterio mayor de diagnóstico, también la cardiomegalia, ¿sí? La ingurgitación yugular que aparece en la insuficiencia cardíaca derecha, ¿sí? Después un reflujo hepatoyugular positivo también es un criterio mayor, y criterios menores eran la disnea, la taquicardia, ¿sí? El ritmo de galope también es un criterio mayor de diagnóstico que se llamaban criterios de Framingham. Muy bien. Entonces ya teníamos insuficiencia cardíaca izquierda, insuficiencia cardíaca derecha, no se olviden de la cirrosis cardíaca que puede generar y que me generaba una lesión anatomopatológica que se llama hígado en nuez moscada. No importa por qué, pero si les preguntaran cómo es la cirrosis cardíaca y por qué se da, y bueno, porque si yo tengo insuficiencia cardíaca derecha, el líquido se acumula acá y eso aumenta las transaminasas, aumenta la fibrosis, la cirrosis cardíaca. Y el hígado en acordeón era cómo aumentaba y disminuía el tamaño del hígado al compensarse y descompensarse el paciente, ¿sí? Entonces acuérdense que para que yo ponga el sello, ¿verdad?, de insuficiencia cardíaca, tiene que estar elevada el péptido natriurético cerebral. Por arriba, eso depende de cada hospital, pero generalmente por debajo de 130 se considera un valor normal. Por debajo de 130 nanogramos por mililitro, pero nunca lo toman porque cambia mucho según la bibliografía. Lo que sí le pueden tomar es valor de dímero D, que también tiene un alto valor predictivo negativo, que lo vamos a ver cuando veamos TEP, ¿sí? En neumo. Bien, entonces, cuando yo tenía mal el corazón, cuando estaba insuficiente, se activaba el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que se tardaba un tiempo, y el sistema simpático, que era más rápido porque se trata del sistema nervioso. Y el sistema simpático aumenta la taquicardia, que es peor para el corazón, porque cuanto más rápido lata, más oxígeno va a tener y más se va a cortar la diástole. ¿Cuándo se irriga el corazón? ¿Cuándo llega la sangre al miocardio? En la diástole, chicos. Acuérdense que tenemos la coronaria izquierda y la derecha. En la diástole es cuando las coronarias mandan la sangre. Yo no puedo cortar la diástole, la sístole no se toca. Por más taquicardia que haya, la sístole sigue durando lo mismo. Cuando hay taquicardia, lo que se acorta es la diástole. Y por lo tanto se acorta la cantidad de sangre que llega al miocardio, se empeora la isquemia, aumenta las necesidades de oxígeno, por lo tanto empeora todavía más la isquemia y también genera hipertensión, el sistema simpático. O sea que aumenta todavía más la poscarga. Y el sistema renina es bueno para una situación, digamos, de unos días, de unas horas, pero no de manera crónica, porque también aumenta la presión, produce vasoconstricción, retiene sodio, aumenta la poscarga, ¿sí? Retiene sodio, entonces volumen y por lo tanto también aumenta la precarga, ¿sí? Entonces, la ideal es bloquearlo el sistema renina y bloquearlo el sistema simpático con el IECA o el ARA2, que son fármacos que bajan la mortalidad, y con un beta bloqueante, que también es un fármaco que baja la mortalidad. Y por eso es la primera línea de tratamiento, un IECA más un beta bloqueante. Si el IECA produce tos, ¿por qué fármaco lo cambiábamos? Por los ARA2. Bien, por los ARA2, que son como los primos hermanos, ¿sí? Y también otro efecto adverso de los IECA es el angioedema, un edema de la cavidad oral, ¿sí? Y por otra parte, los beta bloqueantes, son solamente 4 los beta bloqueantes que han demostrado disminuir la mortalidad. Y ya les voy a decir cuáles son. Bien, entonces esa es la idea, o sea, bloquear esos dos sistemas, ¿sí? También la insuficiencia cardíaca era diastólica o sistólica. Si era insuficiencia cardíaca diastólica, no se podía llenar bien, no se puede relajar bien, o sea que eso ocurre cuando hay isquemia o hipertrofia. Ahí no se relaja, cuando hay hipertrofia no se relaja, cuando hay isquemia no se relaja. Y la insuficiencia cardíaca sistólica, ¿cuándo ocurre? Cuando no se contrae bien el corazón. Cuando está dilatada la pared. Excelente, muy bien. Cuando está dilatado el corazón, ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando tenemos una insuficiencia aórtica, una insuficiencia mitral, como han dicho muy bien ayer? Excelente. Entonces, ¿Y el Chaga también sería Maca o no? ¿cómo, mi amor?
¿Y Chagas también producía dilatación? Sí, dilatación o arritmias. Hay dos tipos de miocardiopatía chagásica. Bien, y una de las principales causas de la dilatación es el alcoholismo, la miocardiopatía dilatada enólica. Y bueno, pero lo bueno es que le saca el alcohol al paciente y mejora un montón. Pero es una miocardiopatía dilatada por alcohol, por Chagas también, un tipo, siendo el otro tipo produce hemibloqueos. O sea, hay dos tipos de miocardiopatía chagásica, una te produce dilatación y la otra hemibloqueos. Y yo he visto, no sé por qué me han preguntado eso, ese final era difícil, cómo porque venía mal el alumno, cómo se veía un hemibloqueo en el electro, es difícil. Bueno, tampoco le doy un electro para que diga dónde estaba, pero sí le han preguntado y en qué patología era, y era en Chagas. Se ve que le han preguntado eso porque venía mal, como para ya desaprobarlo. Pero bueno, sí lo pueden preguntar. Así que muy buen aporte. El Chagas dilata, el alcohol, ¿sí? Algunas drogas, ¿sí? Entonces no se contrae bien el corazón, ¿sí? Acuérdense que la cardiopatía es restrictiva, el corazón está duro, o sea que tampoco se relaja, o sea, no hay cardiomegalia, pero está duro, no se relaja, entonces también hay insuficiencia cardíaca diastólica. Y la principal causa era la isquemia, no se olviden. Bueno, bien. Y después, más o menos acá habíamos quedado en las clasificaciones de los nombres raros, ¿se acuerdan? Stevenson, Forrester, Framingham, la New York, la americana, ¿sí? Son varios nombres que tienen que saber. La insuficiencia cardíaca aguda. En la insuficiencia cardíaca aguda, de novo, significa que antes el paciente no tenía nada y ahora está haciendo una insuficiencia cardíaca aguda de novo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo yo me daría cuenta este paciente tiene una insuficiencia cardíaca aguda de novo o este paciente tiene una insuficiencia cardíaca aguda, pero, o sea, reagudizada sobre una cronicidad? ¿Cómo me doy cuenta? Están Juan y Carlos al lado. Juan tiene una insuficiencia cardíaca aguda de novo, primera vez. Y Carlos tiene una insuficiencia cardíaca crónica agudizada. ¿Cómo sé yo que uno tiene por primera vez y el otro ya venía mal y ahora se está agudizando? ¿Cómo se dan cuenta? con la anamnesis. Bien, muy bien. ¿Qué le puedes preguntar? Y bueno, si antes tuvo los síntomas de la insuficiencia cardíaca. No me acuerdo si dijiste si era derecha o izquierda, Bien, pero cualquiera. preguntarle si Cualquiera, antes muy tenía bien. disnea o el edema. Relacionado, Bien. depende de cuál sea. Y nunca olvidarnos que la disnea es el síntoma más común de la insuficiencia cardíaca. Muy bien, le podemos preguntar, ¿usted está tomando alguna medicación? ¿Tiene alguna arritmia? ¿Ha tenido un infarto? ¿Usted tiene falta de aire? Bien, ¿qué más? Capaz que el paciente esté inconsciente, no esté con familiar. ¿Cómo se podrían dar cuenta si es de novo, primera vez en la vida, o venía mal crónicamente y ahora algo pasó, tiene una infección, se olvidó el medicamento, le metió alcohol, le metió sal? Por la cardiomegalia, chicos. Si tiene cardiomegalia, ya es crónico. Si no hay cardiomegalia, es un paciente agudo de novo, ¿sí? La cardiomegalia lleva tiempo, ¿sí? Y otra cosa importante es que acuérdense que las insuficiencias cardíacas crónicas llegan a ser edemas, que después aumentan un poco más en la aguda, pero en la aguda de novo no hay tiempo de formar los edemas, ¿sí? Cardiomegalia, edemas. Cardiomegalia lleva tiempo, edemas lleva tiempo. Los edemas tardan en formarse. Entonces, si es aguda de novo, no va a venir con edema el paciente. ¿Sí? No se olviden de eso porque lo preguntaron. Bueno, estos son los criterios Acá, de Framingham. Decime, mi amor. Maca, el examen físico también nos podría servir para hacer las diferencias. Claro, si tiene edema, hace varios días que viene mal. Si no hay edema, ahora ha pasado algo. Ahora está teniendo un infarto masivo que te ha roto la válvula, por ejemplo, y está haciendo una insuficiencia aórtica. ¿Entendés? Y si le hace una Sí, placa y hay cardiomegalia, vos te podés fijar que ya es crónico. Y si no hay cardiomegalia, es uno de novo, ahora. bien, gracias, Maca. De nada, amor. Bien, yo les dije antes de mimir, ven este cuadrito, criterios de Framingham, mayores y menores, para que no se olviden por si les preguntan, ¿sí? Y había que tener dos criterios mayores o uno mayor y dos menores. El criterio, el diagnóstico es clínico, ¿verdad? Está bien, es clínico.
Pero ¿qué prueba de imagen ustedes pedirían para confirmar la insuficiencia cardíaca? El diagnóstico es clínico, ¿verdad? También podemos sumar una placa, podemos sumarle el péptido natriurético, pero ¿qué pedirían a su paciente después de pedirle el laboratorio, la placa de tórax, el electro? Un ecocardiograma. Bien, el ecocardiograma. ¿Por qué? Porque me permite ver si hay hipertrofia, si hay dilatación, cómo está la fracción de eyección. Bien, excelente. ¿Cómo está la fracción de eyección? Etcétera. Porque hay fármacos que están contraindicados. Si la fracción de eyección está baja, no le puedo dar un calcio antagonista. ¿Estamos? Fracción de eyección baja, no se da calcio antagonistas, ¿sí? Bien. Entonces, tenemos la clasificación de Forrester y de Stevenson. No confundir con Framingham y Forrester, ¿sí? Una es la clasificación hemodinámica, o sea que un hemodinamista lo haría. Hay que usar el catéter de Swan-Ganz, que se metía por la vena subclavia, de ahí va el tronco brachiocefálico venoso, porque hay uno arterial, ¿verdad? El venoso, vena cava superior, aurícula derecha, ventrículo derecho, y va a la arteria pulmonar hasta llegar al final para conseguir la presión enclavada, ¿sí? Pero toma la presión capilar pulmonar, ese catéter. Y además también se puede calcular el gasto cardíaco, pero lo ajustábamos a la superficie corporal del paciente, ¿sí? Entonces el gasto cardíaco que yo tenga, capaz que es de 5 litros, y mi papá es de 5 litros, pero mi papá pesa más, entonces el índice cardíaco se ajusta a la superficie corporal, ¿sí? Estas clasificaciones, chicos, lamentablemente las van a tener que leer varias veces porque es de memoria, ¿sí? Después van entendiendo por qué. Si ustedes tienen un Stevenson 1, ¿sí? Perdón, un Forrester 1, el paciente tiene la presión capilar pulmonar por debajo de 18 y el índice cardíaco, o sea, el gasto cardíaco, está normal. Está por arriba de 2,2 litros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal. Entonces, repito, esta clasificación de Forrester es la hemodinámica. Tenemos grado 1, 2, 3 y 4. En el grado 1, la presión está baja porque no hay congestión y el índice cardíaco está alto, porque está andando bien el corazón, o sea, está bien el gasto cardíaco. Ya cuando paso al grado 2 hay congestión, entonces la presión pulmonar aumenta, ¿sí? Entonces, vamos a anotarlo, ¿sí? Si yo tengo un Forrester 1, no hay congestión, entonces la presión capilar pulmonar está por debajo de 18 y no hay falla de bomba. Entonces el índice cardíaco es mayor o igual a 2,2, ¿sí? litros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal. No hay congestión, por eso la presión está baja, y no hay falla de bomba, por lo tanto no hay shock, no hay gasto cardíaco bajo, ¿sí? Ese es el grado 1. Ya en el grado 2 sí hay congestión pulmonar. Entonces, ¿qué parámetro va a subir? El índice o la presión. capilar pulmonar. Bien, la presión, muy bien. Entonces, en lo que sería el grado 2 ya hay congestión pulmonar. Entonces, la presión capilar pulmonar sí está por arriba de 18, pero no hay falla de bomba. Entonces, el índice cardíaco, ¿cómo va a estar? Normal. Bien, normal, mayor o igual a 2,2 litros por minuto por metro cuadrado de superficie, ¿sí? Entonces, en el grado 1 no hay congestión, entonces la presión está baja, no hay falla de la bomba, entonces el gasto cardíaco está por arriba de 2,2 el índice cardíaco. Ya en el grado 2 empieza la congestión. ¿Cómo lo puedo determinar si no tengo un hemodinamista? Con una placa de tórax yo voy a empezar a ver congestión. Si se acuerdan, o si pensamos así por sentido común, la sangre va a estar abajo en los pulmones y el aire va a estar arriba. No es que hay más aire arriba que abajo, pero la relación va cambiando. Arriba, en los vértices pulmonares, va a haber más aire que sangre, porque la sangre cae por acción de la gravedad. En cambio, abajo, en las bases pulmonares, va a estar la sangre en mucha cantidad a comparación del aire,
¿sí? Entonces la relación va cambiando. Pero cuando hay congestión pulmonar y empieza a aumentar esta presión, va a haber una cefalización del flujo. Es decir, que voy a ver las venas pulmonares de arriba llenitas, y eso se ve como astas de ciervo. Ya les voy a hacer ver una foto. Entonces empieza a haber una cefalización del flujo. Entonces yo sé que está aumentando la presión y que tengo que sacarle el líquido de los pulmones. ¿Con qué le sacarían el líquido de los pulmones? Con un diurético. Bien, y tiene que ser un diurético vía oral o parenteral si hay líquido en los pulmones. Parenteral. Claro, parenteral, porque va a seguir aumentando y me va a hacer un edema agudo de pulmón. Entonces, hay que darle un diurético de asa, que es una furosemida, ¿sí? La furosemida es un diurético de asa, actúa justo en el asa de Henle, en la rama ascendente gruesa, impidiendo el transporte sodio-cloro-potasio, ¿sí? Entonces hace que el sodio se orine. Orino sodio. Y me excreta el 15 al 20% de sodio. O sea, me saca una banda de sodio, ¿sí? Por eso es muy efectivo el diurético de asa y además por vía parenteral. La furosemida también viene para vía oral, ¿no? La usamos mucho para la ascitis junto con la espironolactona. Entonces, en el grado 1 está todo normal, entonces la presión está baja y el índice cardíaco alto. En el grado 2 ya empieza la congestión, aumenta la presión, pero el índice cardíaco está normal, o sea, está alto. Y como empieza la congestión, en la placa de tórax empieza a verse una cefalización del flujo, o sea que arriba en las venas pulmonares yo las voy a ver llenitas porque está aumentando la presión, y eso se ve como astas de ciervo, ya les hago ver la fotito. Ya en el tercer grado empieza a bajar el gasto cardíaco, ¿sí? Entonces, en el tercer grado, si baja el gasto cardíaco, la presión capilar pulmonar todavía no subió, pero el índice cardíaco, ¿cómo va a estar? Bajo. Bien, por debajo de 2.2 litros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal, ¿sí? Esto es obviamente una clasificación hemodinámica o de Forrester. Hemodinámica, se lo hace con un catéter, lo hace el cardiólogo hemodinamista, ¿sí? Eso es lo que yo quiero seguir, chicos. Mi sueño es ser hemodinamista. Y lo voy a cumplir, obviamente, igual que ustedes, lo que quieran estudiar. Pero bueno, a mí me encanta esta parte. Pero no le van a pedir cómo se hace, no, sino simplemente quizás cómo se llama el catéter, por qué mide la presión venosa, por dónde pueden entrar, por la subclavia, acuérdense porque es bajo el riesgo de la bacteriemia, o sea, según los estudios, entrando por ahí, ¿sí? Entonces, en el segundo grado había congestión, en el tercer grado está empezando a bajar el gasto cardíaco, pero todavía no hay congestión. Y en el cuarto grado está todo mal, todo mal. Ya no tengo una cefalización del flujo, ya tengo edema en alas de mariposa, o sea, está por arriba de 25 la presión capilar pulmonar. Si en el grado 4 está todo mal, ¿cómo van a estar la presión y el índice cardíaco? Aumentada la presión y baja el índice. Bien, excelente. En el grado 4, ¿sí? Yo ya tengo un edema agudo de pulmón más un shock cardiogénico, está todo mal. Entonces, en el grado 4 hemodinámico, la presión capilar pulmonar está por arriba de 18, ya tengo el edema en alas de mariposa, ¿sí? Porque ya el líquido está en los alvéolos, ¿entienden? Cuando el líquido está en los alvéolos, yo ya tengo el edema en alas de mariposa. Y el índice cardíaco está por debajo de 2.2 litros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal. Entonces, repasando, los criterios se llaman de Framingham. Esos sí son criterios diagnósticos. O sea que el diagnóstico es clínico, pero además hay un criterio imagenológico, como es la placa de tórax, para ver la cardiomegalia. Y lo que le pone el sello, además del péptido natriurético, es el ecocardiograma. Cuando pasamos a la clasificación, tenemos la clasificación hemodinámica. Grado 1, todo bien. Grado 2, congestión. O sea que la presión sube. Grado 3, baja el índice cardíaco. Y grado 4 está todo mal, ya hay shock cardiogénico. El shock cardiogénico es como un edema agudo de pulmón plus, porque además de haber congestión, hay falla de la bomba, y por eso baja el gasto cardíaco, ¿sí? Y eso es la clasificación hemodinámica de Forrester.
Y después tenemos la clasificación ya clínica de Stevenson, ¿sí? Entonces, acá, recordando la presión capilar pulmonar, ¿sí? ¿Con qué se medía la presión capilar pulmonar? Con el catéter Shogun. Bien, excelente. Con el catéter de Schwann-Ganz, ¿sí? O de Swan-Ganz, ¿sí? Entonces, esa presión capilar pulmonar que se mide con el catéter tiene que estar entre 8 y 12. Todo bien con el paciente. Si está entre 12 y 18, empieza a aparecer la cefalización del flujo. Es decir, que la sangre se va para arriba y se ve como unas astas de ciervo, que ahora en estas pizarras yo les puse la imagen. Entonces, de 8 a 12 o hasta 12 es la presión normal, eso es en milímetros de mercurio. De 12 a 18 yo veo la cefalización del flujo, ¿sí? Entre lo que sería 18 y 25, empiezan a aparecer unas líneas que se llaman líneas de Kerley. Hay líneas A, B y C, pero las C ni se ven, entonces es líneas A y B. Líneas de Kerley, ¿qué son? Son las líneas del intersticio del pulmón con agua. Ese intersticio tiene que tener aire, entonces se ve negro. Pero ahora que hay líquido, se dibujan esas líneas, ¿sí? O sea que significa que hay líquido en el intersticio. Y ya cuando la presión es mayor a 25, aparecen las alas de mariposa, ¿sí? Entonces, entre 8 y 12 es normal, 12 y 18 empieza a aparecer un poco de cefalización del flujo, 18 y 25 aparecen las líneas A y B de Kerley, ¿sí? Las A son líneas más largas que van hacia el ilio, ya les hago ver la foto, y las líneas B son líneas perpendiculares a la pleura, que son más pequeñas, pero indican que hay líquido en el intersticio. Y si aparecen las alas de mariposa, ya ¿dónde estaba el líquido? En los alveolos. Bien, en los alvéolos, está todo mal ya, ¿sí? Si hay líneas de Kerley y el líquido está en el intersticio, ¿qué piensan que tendría el paciente en la clínica? Todavía no ha llegado al alvéolo líquido, pero sí el líquido está en el intersticio. Entonces, ¿qué piensan? ¿Qué tendría en la clínica? Roncos y sibilancias, ¿sí? Un asma cardíaca. Porque si están en el intersticio, los bronquios empiezan a contraerse, ¿me entienden? Para que, bueno, no entre el líquido a los alvéolos. Y si ya tengo las alas de mariposa y el líquido está en los alvéolos, ¿qué encontramos en la clínica? Crepitancias. Bien, los estertores crepitantes bilaterales, muy bien. Cuanto más altos, más líquido hay. Y bueno, obviamente este paciente está con disnea, roncos y sibilancias, ¿sí? Está muy nervioso porque se activa una banda del sistema simpático. Por ahí cuando lo vean un paciente nervioso, denle atención, ¿me entienden? Denle bola, porque no está nervioso por ahí porque está en el hospital, sino porque se activa el simpático y ya empieza con la taquicardia y se agrava la insuficiencia cardíaca. O por ahí le ponen un diazepam y se van, y no, traten de auscultarlo, de sentarlo, auscultarle bien las bases de los pulmones, ¿sí? Yo sé que por ahí uno está cansado y no da más. A mí también una vez se me pasó un paciente así, no ha fallecido el paciente, pero como que no le prestó mucha atención al nerviosismo y ahí he aprendido, o sea, agarren y presten mucha atención a los pacientes que están nerviosos porque hay que ocultarlo, ¿sí? Quizás es por el sistema simpático. Bien, entonces mayor a 25 dijimos que tenemos las alas de mariposa. Entonces acá, yo voy borrando porque hasta 50 se puede escribir. Entonces, en la placa de tórax, cuando hay una presión entre 12 y 18, aparece la cefalización del flujo. Ustedes van a ver la placa como normal, ¿no? O sea, no importa. Después, con los años van a ir viendo que arriba no se ven las venas así, ¿sí? Parecen astas de ciervo, así se les dice, ¿sí? Esas venas, chicos, tienen que estar vacías, ¿sí? Tienen que estar vacías. Vamos a borrar esto, ahí está. Esas venas de arriba tienen que estar vacías porque la sangre está acá abajo, ¿sí? Además, cuando vean la placa de tórax, ya vamos a tener la clase de placa de tórax, tiene una memotecnia para que ustedes puedan leerla. Tienen que sacar el índice cardiotorácico,
a ver si hay cardiomegalia, porque es otro criterio diagnóstico. Hay que ver si hay derrame pleural. Cuando se llega a las alas de mariposas, quizás también hay derrame pleural, ¿sí? Entonces, primero empieza con la cefalización del flujo. No es que le van a dar una placa a ustedes en el examen y van a decir, ¿qué tiene? No, agarren y le van a preguntar, ¿qué veríamos al aumentar la presión pulmonar cuando empieza el paciente con congestión? Bueno, primero la clínica es soberana, el paciente va a tener disnea, ¿sí? Y al hacerle una placa va a haber una cefalización del flujo, o que también se llama redistribución vascular. O sea que arriba va a estar el líquido, entre 12 y 18. Entre 18 y 25, ¿qué aparecían? Las líneas de La Kerley. línea Carly. Bien, las líneas de Kerley, que me indicaban que había líquido ¿en dónde? En el El intersticio. intersticio. En el intersticio, y ya hay roncos y sibilancias, además de la disnea, ¿sí? Entonces aparecen esas líneas de Kerley, ¿sí? Las líneas A de Kerley son líneas largas que van hacia el ilio, y las líneas B de Kerley son líneas cortitas que van hacia la pleura. No tampoco le van a dar la placa, ¿sí? Igual vamos a aprender cómo leer una placa y no es lo primero que buscarían. Sin embargo, chicos, si le darían la placa, ustedes agarran y preguntarían al profesor cuál es la edad del paciente, por qué consulta, qué tiene en la clínica, qué antecedentes tienen. Pues si me dan una placa sola, capaz que si veo algo muy evidente, pero yo necesito saber de quién es, darle un contexto, si es un método complementario, ¿sí? Entonces la clínica es soberana y nos guiamos después de las placas. Pero acuérdense que las líneas A de Kerley son líneas largas, finitas, que van hacia el ileo, que no contactan con la pleura y que están arriba. En cambio, las líneas B de Kerley son cortitas, finitas, perpendiculares a la pleura y que se observan en lo que serían las bases, las líneas A y las B. La C no importa, ¿sí? Entonces, entre 8 y 12 era normal, entre 12 y 18 aparecía la cefalización del flujo, entre 18 y 25 las líneas de Kerley, ¿sí? Que son líneas A y B, y cuando teníamos la presión mayor a 25 ya aparecían las alas de mariposa, ¿sí? Y las alas de mariposa se ven así. Se llama patrón alveolar. La palabra patrón significa bilateral, ¿sí? Entonces, patrón significa bilateral. El patrón alveolar se caracteriza porque es bilateral y como hay líquido en los alvéolos, los límites no están bien definidos, ¿sí? Como que los bordes, ven, son algodonosos, ¿sí? En cambio, si hay punto, línea, punto, línea, punto, línea y límites bien definidos, es un patrón intersticial. Entonces, este es un patrón alveolar porque es bilateral, porque los bordes son algodonosos. Y el patrón intersticial se caracteriza porque también es bilateral, porque se llama patrón justamente, pero hay líneas y puntos, ¿sí? Entonces, es un patrón alveolar, es un edema en alas de mariposa, también se les dice alas de murciélago, depende de lo que quieran ustedes, pero bueno, en alas de mariposa se conoce, bueno, más. Y muchas veces hay derrame pleural, en este caso no. Pero bueno, acuérdense, si tengo un Forester, ¿sí? Grado 1, tengo presión capilar pulmonar por debajo de 18 y el índice cardíaco por arriba de 2.2. En el grado 2 empieza la congestión, entonces la presión está alta y el índice cardíaco está bien. En el grado 3 el índice cardíaco baja. Y en el grado 4 yo tengo las dos cosas. Yo tengo un shock cardiogénico. Tengo arriba el edema agudo de pulmón y abajo en el corazón la falla de la bomba y por eso bajó el gasto cardíaco. ¿Cómo me doy cuenta que el gasto cardíaco está bajo? Porque el paciente está frío, suele estar hipotenso, ¿sí? Etcétera. Bueno, y ahora tenemos lo que sería la clasificación de Stevenson. En la clasificación de Stevenson, la de Forester era la hemodinámica, o sea que con un catéter yo medía 18 y 2.2. Esta de Stevenson es clínica y tenemos un A, ¿sí? En donde el paciente no tiene ni congestión ni tampoco tiene falla de la bomba, ¿sí? Como no tiene congestión arriba en los pulmones, se le dice al paciente que está seco. Y como no tiene fallo de la bomba, se dice que está caliente. Porque no va a estar frío, porque justamente el gasto cardíaco no está bajo. Entonces ese es el paciente A, es el de mejor pronóstico, ¿sí? La mortalidad es baja.
¿Por qué? Porque no tiene ni congestión, por eso están secos los pulmones, ni tampoco tiene falla de la bomba, y por eso está caliente el paciente, no está frío, no está hipotenso, ni cianótico. El paciente B de Stevenson, en cambio, ya tiene congestión pulmonar. Si tiene congestión pulmonar, no va a ser seco, va a ser un paciente húmedo, pero no tiene falla de la bomba. Entonces, ¿cómo va a ser? Caliente. Caliente. Bien, húmedo y caliente. Entonces, es la clasificación de Stevenson. La de Forrester era la hemodinámica 1, 2, 3, 4. Acá la Stevenson es A, B el primero. A el primero, perdón, en donde está seco y caliente, y B se le dice que está húmedo y caliente. Este paciente húmedo y caliente, como está húmedo, está congestivo. ¿Qué va a tener? Falta de aire. Tiene líquido en los pulmones, chicos. Entonces tiene falta de aire, puede tener cianosis, puede tener ronco y sibilancia, estertores crepitantes, vivasales, pero vienen las bases, no está tan alto porque no llega el shock cardiogénico, pero sí van a ir en ascenso, por eso se llaman en marea. ¿Y qué le darían a ese paciente que tiene líquido en los pulmones, además de oxígeno? ¿Qué más le darían? Un diurético. Diurético. Furosemida. Furosemida, bien, por vía intravenosa, y también tienen que darle algún vasodilatador venoso para que dilate las venas pulmonares y baje la presión, ¿sí? Como por ejemplo la nitroglicerina, que ya lo vamos a aprender en fármaco, que se da con bomba de infusión. ¿Y en qué la diluirían a esa nitroglicerina? ¿En solución fisiológica o en dextrosa? Pensemos, agarramos las ampollas de nitroglicerina y la metemos en un suerito. ¿De qué? ¿De solución fisiológica o de dextrosa? Chicos, si ya tiene congestión pulmonar, ¿usarían solución fisiológica? No, en destroza. En Bien, muy destroza. bien. Muy bien, chicos, en dextrosa, ¿sí? La furosemida va en dextrosa, la nitroglicerina también en este caso. ¿Por qué? Porque tiene congestión pulmonar. Entonces no le pueden dar más solución fisiológica, ¿sí? Y si es diabético el paciente, no importa, ahora le resolvamos esto y después vemos la glucemia, ¿estamos? Pero es importante que se acuerden eso. Y ahí lo enchufan a una bomba de infusión. Yo tengo ahí en las historias destacadas cómo usar la bomba de infusión, porque es algo que no te dan en la facultad, después haces guardia y, bueno, tenés que hacer los cursos de emergencia antes. En 107 hay varios cursos que yo les recomiendo que hagan porque se aprende mucho. Además, muchos son gratuitos o te lo paga el hospital, perdón, no te lo paga, sino que forma parte de la red, entonces te lo dan gratis, digamos. Este, porque por ahí dan aparatos nuevos y bueno, si vos sos la jefa de guardia tenés que aprender a usarlos, y por ahí te dan bombas de infusiones distintas a las que estaban antes, algún cardiodefibrilador, te hacen una sala de monitoreo, entonces vos tenés que aprender. Por lo tanto, chicos, el paciente A no amerita tratamiento agudo ahora, porque está seco, entonces no le voy a dar diuréticos, no le voy a dar oxígeno, no le voy a dar un vasodilatador, y está caliente, o sea que no le voy a tener que dar un inotrópico positivo, no voy a tener que aumentar la contracción. ¿Qué voy a hacer? Y bueno, le voy a dar las pautas de alarma, tratar de decirle que haga dieta baja en sodio, que haga el ejercicio, que tiene que ser una caminata rápida generalmente, eh, durante 6 días a la semana, ¿sí? Y dejarlo con su tratamiento de insuficiencia cardíaca crónica. En cambio, el paciente B está húmedo, está congestivo, entonces le doy oxígeno, le hago una vía, o sea, busco una venita en el brazo, le hago una vía para enchufarle a la bomba de infusión y ponerle la furosemida y ponerle también la nitroglicerina, ¿sí? Por otra parte, el paciente C es el de peor pronóstico y tiene un 85% de mortalidad. ¿Cuál será entonces el paciente C? El que tiene ¿qué?
¿Qué tendrá un paciente C y por qué tiene 85% de mortalidad? Puede ser que está en shock. Bien, excelente, está en shock cardiogénico. Hay una falla de la bomba. Si hay shock cardiogénico, ¿cómo van a estar los pulmones? Frío. Congestión. Con líquido, húmedo. ¿Y va a estar frío o caliente? Frío. Frío, muy bien. Cuéntenme qué le darían a ese paciente. El paciente está hasta las manos, chicos. Está re mal. Tiene 85% de posibilidades de morirse. ¿Para qué estudiamos nosotros? Para salvarle la vida al paciente, ¿verdad? Entonces ya tienen que actuar. Tiene mucho líquido en los pulmones y tiene falla de la bomba. ¿Cómo sacan esos líquidos de los pulmones? Al toque, oxígeno, ¿sí? Le hacen la vía, le meten una bomba de infusión. ¿Cómo le sacan el líquido de los pulmones? Diurético. Bien, diurético, furosemida, ¿sí? ¿Tiene efectos adversos? Sí, después lo vemos cuando le salvemos la vida al paciente. ¿Qué más le dan para bajar la presión capilar pulmonar? Vasodilatador. Bien, excelente. Nitroglicerina, que es una vasodilatadora venosa, ¿sí? Bien, excelente, excelente. Una vasodilatadora venosa. Bien, ¿y ahora qué hacen con el fallo de la bomba? Puede ser un inotrópico positivo. Excelente, muy bien. Un inotrópico positivo, excelente. Un inotrópico positivo. Pueden usar dopamina, dobutamina, noradrenalina, ¿sí? Hay otras también que no importan, pero cada uno tiene su indicación y su contraindicación. Hay algunas que dan más arritmias que otras, eso es lo malo de los inotrópicos, que generan arritmias, y hay algunas que no se pueden usar con la presión arterial media, o mejor dicho, la tensión arterial media, que es lo que medimos, está por debajo de 60. Ya vamos a aprender eso en fármaco, pero ahora entienden qué le darían. Oxígeno, vasodilatador, diurético y un inotrópico positivo. ¿Estamos? Muchas veces el paciente está hipertenso y la hipertensión lo favorece a este paciente con shock cardiogénico, porque muchas veces después se hipertensan los pacientes. ¿Lo favorecería el paciente con shock cardiogénico una hipertensión? ¿Qué aumentaba la hipertensión? ¿La poscarga o la precarga? La poscarga. Poscarga. Bien, si está hipertenso el paciente, ¿sí? Ya en fármaco les voy a enseñar cuándo usan uno y cuándo usan el otro. Si está hipertenso el paciente, está aumentada la poscarga y eso no le va a ayudar al corazón, entonces le tendría que dar un vasodilatador arterial para ayudarle a esa bomba a que no haga tanta fuerza, a disminuir la poscarga. Y ahí pueden usar un nitroprusiato de sodio, que es vasodilatador arterial, por ejemplo. Además de estar usando el vasodilatador venoso. Pero si está hipotenso el paciente, no le van a dar un vasodilatador, le van a dar el inotrópico. Por eso es tan importante tomar la presión. Y ya vamos a ver en fármaco cuándo usan uno y cuándo usan el otro, ¿sí? Bien, entonces ya saben qué le darían a este paciente. Entonces, el paciente A, ¿cómo estaba? Seco y caliente. El paciente B, ¿cómo estaba? Húmedo y caliente. Bien, entonces le sacan el líquido con el diurético y con el vasodilatador venoso, que es la nitroglicerina, pero le dan el oxígeno también. Obviamente que ese paciente tiene que tener puesta una sonda vesical, chicos, para que ustedes controlen si está orinando. Porque si le dan un diurético, tienen que poner una sonda vesical, porque si no orina, está todo mal. Pues si no está orinando, si estoy dando diurético, ¿dónde está el líquido? ¿Entienden? Hay que hacerle un control estricto de la diuresis. Tienen que orinar más o menos 100 mililitros por hora los pacientes. Por eso es tan importante enchufarles ahí una sonda vesical, ¿sí? Después, C, el paciente con peor pronóstico. Está congestivo arriba y abajo está todo mal con la bomba. Entonces, para arriba hay que darle el diurético, el vasodilatador, el oxígeno. Muchas veces se le coloca morfina también a los pacientes, eh, pero algunos doctores no lo hacen, así que yo no lo nombraría. Y después le dan un inotrópico positivo que puede ser dobuta, dopamina, noradrenalina, y que también van en bomba de difusión y se lo calcula con gamas. Todo eso le voy a enseñar, porque hay unos docentes que los toman en cuanto, gotas por minuto, cómo la programan a la bomba, bueno, todo eso le voy a enseñar en fármaco, no se preocupen. Somos dos profesores ahí y son las clases por la mañana,
a partir del 28 de enero porque la profe está de vacaciones. Bueno, muy bien. Y el paciente, el último, es el L, ¿sí? Es el último, el L de low, ¿sí? Está hipoperfundiendo, o sea que no tiene los pulmones húmedos, por eso es un paciente seco, pero es frío. Este paciente está con una hipovolemia. Entonces, ¿qué harían? Le dan una vía y le aumentan el volumen con solución fisiológica. Quizás el paciente está con una hemorragia, quizás está hipovolémico porque, no sé, tiene un edema impresionante de miembros inferiores, capaz que está hipovolémico porque tiene una ascitis, entonces todo el líquido se está yendo para ahí. Hay que ver. Entonces, el paciente A es el seco y caliente. El paciente B es el húmedo, pero está caliente. El paciente C es el húmedo y frío, todo mal, shock cardiogénico. Y el paciente D es el low, el L, perdón, no D, L, low, el hipovolémico, y hay que subirle el volumen. Y estos son la clasificación de Stevenson. Entonces, Framingham, ¿qué eran? ¿Los criterios de qué? Los criterios mayores y menores. Bien, del diagnóstico. Después tienen lo que sería Forrester. Los Forrester eran la clasificación ¿qué? Hemodinámica. 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 Catéter. Bien, con el catéter 1, 2, 3 y 4 eran los grados. La clasificación de Stevenson es la clínica para insuficiencia cardíaca aguda, ¿sí? Y ahí tienen el A, el B, el C y el L. Y la mortalidad va aumentando hacia la C. El A tiene una mortalidad quizás del 10, del 15%, el B ya del 40%, el C es del 80 y 85%, algunos libros dicen 90%, y después tienen el L. Nosotros, si a alguno le interesa estudiar cardiología, nosotros, bueno, la residencia acá no está avalada en la parte teórica, entonces hay que hacer un posgrado y a su vez la residencia. Y bueno, sé que la residencia es muy compleja, yo la hice primero, después renuncié, entonces continué con el posgrado y ahora de nuevo empiezo la residencia, pero bueno, hay que hacer las dos y es impresionante todo lo que aprendes ahí en la residencia. No hay comparación con el posgrado, ¿me entienden? Y ahí es donde aprendes a calcular las gamas, usar la bomba de infusión. Quizás estén un mes ahí, les juro que aprenden más que en los 7 años de carrera. Es impresionante. Y esas cosas por ahí no están en los libros eh, o están muy largas, ¿entienden? Entonces es importante que se conecten a esas clases. Yo sé que es un embole mañana y tarde, pero a partir del 28 de enero, cuando vuelva la profe, entre las dos vamos a la parte de fármaco, porque ella conoce más la letra chica de los efectos adversos, los mecanismos de acción, y yo más general, pero sé cómo usarlos, ¿entienden? Entonces, bueno, se aprende mucho ahí, muchísimo. Y lo más importante es verlo al paciente, ¿sí? Por ahí sí hay contraindicaciones, pero por ahí es más importante ahora salvarlo y después fijarme también en los demás. Y de manera crónica también es importante que usen bien los medicamentos, porque hay muchos efectos adversos. Y sí, ustedes son médicos y bueno, capaz que, no sé, son endocrinólogos, cardiólogos o no sé, gastroenterólogos y le dan una droga, pero le produce efectos adversos en otro sistema, o sea, a mí me importa todo el paciente, ¿se entienden? Entonces, tienen que fijarse bien en los efectos adversos, no en una situación aguda, pero sí cuando la mandan a la casa del paciente, fíjense bien, porque no es lo mismo una insuficiencia cardíaca aguda, en donde ahora le tengo que dar oxígeno, le tengo que dar diuréticos y le tengo que dar vasodilatadores en bomba de infusión, y listo. Dentro de una semana, dos, quizás ya está estable y lo mando a la casa con el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica, que cómo era el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica. ¿Qué tenían que bloquear? IECA más beta Ujú. bloqueante. Excelente, muy bien. Y ECA más beta bloqueantes. Y si continúan los síntomas y baja la fracción de eyección por debajo de 35%, le tienen que sumar la espironolactona. Y la espironolactona, ¿qué tenía de efecto adverso? La ginecomastia, dolorosa sobre todo. Y en ese caso le pueden cambiar por eplerenona, que hace lo mismo, o sea, es un antialdosterónico, pero sin la ginecomastia. ¿Cuál es el efecto adverso de la espironolactona?
Ginecomastia. Bien, además, Hiperpotasemia, profe. excelente, excelente, muy bien chicos, porque es un ahorrador de potasio, hiperpotasemia. Los demás diuréticos, sobre todo los tiacídicos, generan hipopotasemia, hipercalcemia, hiperglucemia. Hay varios efectos adversos, ¿sí? Entonces, ya saben el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica, primera línea, IECA y beta bloqueante. Y de la aguda, si tienen líquido en los pulmones, diurético, vasodilatador y oxígeno. Y si tiene falla de la bomba, un inotrópico positivo. Medirle bien la presión porque si está hipertenso tienen que bajarle con nitroprusiato de sodio, que es un vasodilatador arterial, ¿sí? Muy bien. Bueno, además acuérdense que se puede clasificar la insuficiencia cardíaca según la fracción de eyección. Simplemente sepan, chicos, puede ser una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección baja o con fracción de eyección preservada, ¿sí? Puede estar la fracción de eyección normal, ¿sí? Y puede estar la fracción de eyección baja, en donde empeora el pronóstico claramente. ¿Y cómo medían esa fracción de eyección? ¿Con qué método? Ecocardiograma. Bien, el ecocardiograma, excelente. Bueno, hay una clasificación funcional, ¿sí? De la New York Heart Association, ¿sí? Esa clasificación se llama clasificación funcional de la New York Heart Association. En el grado 1 tenemos disnea a grandes esfuerzos. O dicho de otra manera, los grandes esfuerzos provocan disnea, ¿sí? O sea que no hay disnea en la vida cotidiana, ni en reposo, nada. Ahí la mortalidad es baja, porque solamente hay disnea en los grandes esfuerzos, ¿sí? Ese es el 1 de la New York, ¿sí? Vamos con lo que sería el grado 2, ¿sí? El grado 2 es un paciente que presenta disnea a moderados y a pequeños esfuerzos. Ojo con la palabra pequeños, que no es lo mismo que mínimos, ¿sí? Disnea a moderados y pequeños esfuerzos. ¿Qué significa? Que cuando sale de la casa le da disnea. Si camina, tiene disnea. Si corre o camina rápido, tiene disnea. Pero acá en la casa no tiene disnea. Está cocinando y no tiene disnea, se está peinando, se está vistiendo. Acá dentro de la casa no tiene disnea. Entonces, pequeños esfuerzos o moderados esfuerzos es cuando sale de la casa y tiene disnea. Entonces, el grado 1 es disnea de grandes esfuerzos. Correr, hacer ejercicio, subir una escalera es de gran esfuerzo. Grado 2, consideremos una casa sin escaleras, ¿sí? Es de moderados, pequeños esfuerzos también, que es cuando está dentro de la casa y no tiene disnea. En cambio, el grado 3, ¿sí? Acá vamos a agregar lo que sería. El grado 3 es cuando el paciente tiene disnea con mínimos esfuerzos. ¿Qué significa disnea con mínimos esfuerzos? Que el paciente está dentro de la casa, sin escaleras, acuérdense, y ya tiene disnea. Doctora, me estoy peinando, me estoy lavando los dientes, me estoy cambiando y me falta el aire. Me levanto de la cama y me falta el aire. Esos son los mínimos esfuerzos. Literalmente cuando se peinan, chicos, empiezan con falta de aire. Entonces, grado 1 de la New York, disnea elevados esfuerzos o grandes esfuerzos. Grado 2, disnea de moderados esfuerzos, que también se llaman pequeños esfuerzos según otras guías. Grado 3, disnea de mínimos esfuerzos. Mínimo significa que está en la casa y tiene disnea. ¿Y cuál será el grado 4 de la New York? Disnea en De reposo. reposo. Excelente. El grado 4 de la New York es la disnea de reposo, ¿sí? Disnea de reposo. El paciente está sentado, está acostado, no puede dormir, tiene que dormir con las almohadas, tiene disnea de reposo. Mortalidad muy elevada. Esos son los grados de la New York. Entonces, criterios de Framingham, había que tener 2 mayores o un mayor y 2 menores para el diagnóstico.
Sí, el diagnóstico es clínico, pero puedo sumarle un ecocardiograma. Clasificación de Forrester es la hemodinámica, 1, 2, 3 y 4, que es según la presión capilar pulmonar y el índice cardíaco. Clasificación de Stevenson, A, B, C y L, que eran el seco y caliente, el húmedo y caliente, el húmedo y frío y el frío. Y ahora la clasificación de la New York, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? No se confundan 2, 3, porque muchas veces en las historias clínicas los médicos colocan disnea grado 2, 3, disnea grado 2, 3, porque no saben la diferencia entre pequeño y mínimo. Mínimo es que está dentro de la casa y le falta el aire. Pequeño es que sale, camina y ya le falta el aire, ¿sí? Y un grado 4 es una disnea de reposo, ¿sí? Esos pacientes son crónicos, entonces están con el IECA, están con el beta bloqueante. Si no funcionó, le sumamos la espironolactona, y si no funcionó eso, tenemos 3 otras chances, ¿sí? Ya la vemos. Y después tienen las estaciones según el colegio americano, que ya es ABCD. En la New York era 1, 2, 3, 4 con números romanos. Acá en el colegio americano es ABC. En el A del colegio americano, el paciente no tiene ni signos ni síntomas, pero sí tiene muchos factores de riesgo. Es decir, es hipertenso, es diabético, fuma, toma, no sé, tiene dislipemia, es sedentario, etc. En el B del colegio americano no hay ni síntomas ni signos, pero ya hay cambios estructurales. Por ejemplo, hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces, en la estación A del colegio americano no hay signos ni síntomas, pero sí hay factores de riesgo. En el B no tengo síntomas, o sea, el paciente es asintomático, pero ya tiene un cambio estructural y los mecanismos compensatorios son tan buenos que no tiene síntomas el paciente. O sea que hay hipertrofia del ventrículo izquierdo, quizá una mínima dilatación, placas de ateroma. La angina ni siquiera es estable, o sea, no hay síntomas, pero está tapada la arteria, no sé, en un 70%, pero el paciente todavía no tiene síntomas porque no hace actividad física. Luego tenemos la estación C, que es cuando el paciente ya tiene signos y síntomas, y la estación D, los signos y los síntomas no mejoran ni aún con el tratamiento óptimo. O sea, todo mal, mortalidad elevada. Entonces, en la estación A, solo factores de riesgo. En la estación B, cambios estructurales, pero sin signos ni síntomas. En la estación C, hay signos, hay síntomas, pero sí responde al tratamiento. Y en la estación D, los signos y los síntomas no mejoran ni aún con el tratamiento a dosis plenas. En la insuficiencia cardíaca crónica empezamos con IECA y con beta bloqueantes, y si no le sumamos los antialdosterona. Y si tienen congestión hay que darle diurético por vía oral también. Entonces, esos son los estadios del colegio americano, ¿sí? Entonces, a la insuficiencia cardíaca aguda, que es aquella que dura menos de 48 horas, y que si es aguda de novo, no tiene cardiomegalia, no hay edemas, ¿sí? Y si tampoco hay edemas, capaz que es una crónica agudizada, pero muy rápido, o sea, menos de 48 horas, la clasificamos según el Stevenson en A, que era el seco y caliente, el B, que era el húmedo y caliente, el C, que era el húmedo y frío, y el L, que algunas veces se llama D, el L, que es el frío, pero que es seco. Y Forrester, que es la clasificación hemodinámica. Entonces, la insuficiencia cardíaca aguda, que dura menos de 48 horas, por eso se llama aguda. Stevenson es la ABCL y Forrester 1, 2, 3, 4, que es la hemodinámica. Mientras que la insuficiencia cardíaca crónica van a usar los estadios de la New York, 1, 2, 3, 4, que es disnea a grandes esfuerzos, a moderados o a pequeños esfuerzos, después mínimos esfuerzos y disnea de reposo, y la del colegio americano, que son las estaciones A, B, C y D. En la A
no hay nada, solo factores de riesgo. En la B hay un cambio estructural. En la C hay signos y síntomas, pero que responden al tratamiento, y en la D ya no responde al tratamiento. Entonces hay forma de clasificar la insuficiencia cardíaca aguda con el Forrester y el Stevenson, y la crónica con la New York y el Colegio Americano. Bueno, todavía esto no, y ahora quiero que me contesten. ¿Cuál de los siguientes síntomas o datos exploratorios no esperaría encontrar en un paciente con insuficiencia cardíaca aguda, secundaria a la rotura de un músculo papilar en el contexto de un infarto agudo de miocardio de localización inferior? Bueno, veamos de a poco, ¿sí? Para que no lean las respuestas todas, vamos a ponerlo así. ¿Cuál de los siguientes síntomas o datos exploratorios no esperaría encontrar? ¿Qué es lo que no va a tener un paciente con insuficiencia cardíaca aguda secundaria a la rotura de un músculo papilar? Acuérdense que los músculos papilares son los que tiran de las cuerdas tendinosas para abrir las válvulas AB, o sea, la mitral y la tricuspidia, no para las sigmoideas que se abrían por diferencia de presión, ¿sí? En el contexto de un infarto agudo de miocardio de localización inferior. Bueno, primero, en el infarto el paciente va a venir con dolor de pecho opresivo, que se va al brazo izquierdo, a la mandíbula, sudoración, ganas de vomitar, o sea, náuseas. Le hago el electro, ¿sí? Y en el electro quizás hay una elevación del ST, porque si es un infarto, quizás estaba toda tapada la arteria, entonces era un infarto subepicárdico, entonces se eleva el ST. Y van a estar elevadas las enzimas, las troponinas, la CKMB, ¿sí? Van a estar elevadas la mioglobina, la LDH, etc. Entonces se infartó y justo se rompió el músculo papilar. Entonces se rompe la conexión con las cuerdas tendinosas y no se abre la válvula. Y como no se abre la válvula, no se abre o no se cierra bien, el paciente tiene una insuficiencia valvular, ¿sí? Y una insuficiencia aórtica, por ejemplo, una insuficiencia mitral, y eso termina sobrecargándolo de manera aguda el corazón, y este paciente está teniendo una insuficiencia cardíaca aguda, ahora, hoy, tiempo de evolución de horas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que no encontrarían en ese paciente? Edemas. Bien, excelente, porque ¿cuándo aparecían los edemas? En la cronicidad. Bien, y la cronicidad en algo que por lo menos tenga más de 48 horas. El infarto nunca va a durar más de 48 horas. Por eso si el paciente tiene dolor de pecho desde antes de ayer, dudoso, no va a ser un infarto, ¿sí? Quizás es otra cosa. Disnea, sí, era el síntoma más común de insuficiencia cardíaca aguda y crónica. Crepitantes también, porque rápidamente sube la presión capilar pulmonar. 2, hipotensión y mala perfusión, sí, pues puede ser un shock cardiogénico. 3, edemas, no, porque tardan más horas. Y 4, taquicardia, sudoración e importante nerviosismo y agitación, sí, porque se activó el sistema simpático. Entonces, lo que no esperaría encontrar es el edema, porque tarda más tiempo, ¿sí? Bueno, sobre la insuficiencia cardíaca y su diagnóstico, señala el enunciado que considere incorrecto. Leanlo tranquilos. Hay algunas que van a poder descartar y otras no, no es tan fácil. La extraño a mi bebé, chicos. Hace rato venía a buscar a mi hermano. No quiero ir, mamá, quiero trabajar con vos. Mi vida. Bueno, ¿cuál descartarían? ¿Cuáles sí son correctas? Porque acá hay que marcar la incorrecta. ¿Qué les parece que es verdad, que está bien el enunciado?
Que la disnea es el síntoma asociado más frecuente, eso está bien. Bien, muy bien, excelente. La disnea siempre es el más asociado. Y bueno, ahí tienen otra parecida también. Muy bien, Caro. La disnea, el síntoma aislado más frecuente, sí, la disnea siempre el síntoma más frecuente de la insuficiencia cardíaca. ¿Cuál otra me podés decir, amor, que es correcta? O cualquiera de los otros chicos, el que quiera. El diagnóstico de elección sí es el ecocardiograma. Bien, excelente, Nur, muy bien. Si elegimos, si bien el diagnóstico es clínico, sí podemos elegir una prueba de imagen de elección, es el ecocardiograma transtorácico. Cuando piden uno, bueno, transtorácico significa que lo hacemos por fuera, es como una ecografía cuando estamos embarazadas, ¿sí? O cualquier ecografía para ver el hígado, el abdomen. Pero muchas veces no hay buena ventana, no sé, quizás la mama es muy grande o la paciente es obesa, o quizás queremos ver la aurícula izquierda que está para atrás, entonces podemos hacer un ecocardiograma transesofágico, pero no es de primera línea como el transtorácico. Muy bien, entonces la 2 está bien, la 4 está bien. La incorrecta no es la 3 porque no era la función diastólica. Claro, mi amor, pero ahí dice con función sistólica conservada. Está muy bien lo que me decís, o sea, la cardiopatía isquémica no deja que se relaje el corazón, pero sí que se contraiga, entonces la función sistólica sí está preservada. Y la hipertensión arterial te genera hipertrofia. Entonces dice ahí, las causas más frecuentes de insuficiencia cardíaca congestiva con función sistólica conservada son la cardiopatía isquémica y la hipertensión arterial, correcto. Las causas más frecuentes de insuficiencia cardíaca congestiva con función sistólica conservada, dice, o sea, con función diastólica alterada, son esas, es correcto. ¿Has entendido, amor? Ese. Bien, entonces sí se conservan. La hipertensión arterial está tan gordo el corazón, me refiero a grueso, que contrae bien, entonces sí está bien la sístole. Y en la cardiopatía isquémica lo que le costaba al corazón era relajarse, pero la sístole estaba bien al principio. La incorrecta es la 1, por descarte y porque dice, la insuficiencia cardíaca cuando es debida a disfunción sistólica, o sea, cuando no se contrae bien, presenta como norma general disnea más intensa y peor pronóstico que cuando es producida por función diastólica. Sí tiene peor pronóstico, pero no tiene disnea más intensa. Los síntomas son los mismos. ¿Estamos? Para insuficiencia cardíaca sistólica y para insuficiencia cardíaca diastólica, las dos dan disnea. Las dos, no una más intensa que la otra. Y ahí dice, como norma general, la disnea es más intensa. No es más intensa porque es sistólica. Sí tiene mayor mortalidad porque baja la fracción de eyección, pero la disnea no es más intensa. Entonces, por descarte, la pueden sacar a esa. Han dicho muy bien, la 4 de la disnea es el síntoma más frecuente, sí, tanto en la sistólica como en la diastólica y por igual. Puede ser New York 1, 2, 3, 4, pero tanto sea sistólica como diastólica. La 3 es correcta, sí, está la función sistólica preservada, sobre todo si se ven mujeres, chicos, hipertensas y con cardiopatía isquémica, sí. Después, la prueba de elección es el ecocardiograma, sí. Transtorácico, sí. La 1 no es correcta porque la sistólica no les da una disnea más intensa que la diastólica. Bien, vean estas. La 3, Maca. Bien, bien, excelente, excelente. La 1 dice beta bloqueantes, IECAS y ARA2. ¿El IECA se puede dar junto con el ARA2? No, no se No, puede. muy bien. ¿Por qué?
porque producen los mismos efectos, digamos, similares. Bien, excelente, se van a potenciar generándome una insuficiencia renal aguda, va a caer mucho el filtrado glomerular, entonces me va a producir una insuficiencia renal aguda y una hiperpotasemia. Bien. El 2 dice diuréticos, calcio antagonistas y beta bloqueantes. Si no se contrae bien el corazón, no le puedo dar un calcio antagonista. Dice disfunción sistólica, no le puedo dar un calcio antagonista. Además, nunca hemos hablado de los bloqueantes calcio. Esos son para la hipertensión sistólica aislada como primera línea y también para pacientes con hipertensión, también son de primera línea sin que sea aislada solamente, pero no para la insuficiencia cardíaca. Sí, los antagonistas de calcio me van a bajar la fuerza de contracción. ¿Sí? Eh, la 4 de nuevo aparece calcio antagonista. Si no se contrae bien el corazón, no le puedo dar un calcio antagonista. ¿Sí? La 3 sería la correcta, IECA y beta bloqueantes y los diuréticos, ¿sí? Que sería la espironolactona, que es un diurético ahorrador de potasio, ¿sí? Ese es el trípode. Siempre empiezo con IECA y con beta bloqueantes, pero si continúa la disnea, grado 2, grado 3 o grado 4, o bien la fracción de eyección sigue por debajo de 35%, hay que sumarle la espironolactona, que ahora lo vemos. Bien. Traten de descartar. No está difícil, sí lo dije, pero capaz que se han olvidado. El 4, Bien, ¿por qué? porque habíamos dicho que el valor tenía que ser por debajo de 130, pero que bueno, podía variar ese valor en algunos libros. Ujú, ujú, muy bien. ¿Cuál otra, o sea, cuál podrías descartar? ¿Cuál sí son de mal pronóstico? Profe, Dime, mi amor. para mí sería la 2. Ajá. Si está baja la fracción de eyección, por debajo del 20%, ¿no te parece mal pronóstico, amor? No, yo estaba comprendiendo mal entonces. Ajá. Bueno, mi amor, sí. No hay, Sí, al revés. no hay problema, sí. Ahí dice no, mi amor. Sí, Entonces, ¿cuál no es de mal pronóstico? Entonces, Ah, veamos. La 1 dice consumo de oxígeno bajo. Si está el consumo de oxígeno bajo en el paciente, ¿sí? Si es de mal pronóstico, pues significa que le está llegando poco oxígeno, ¿me entienden? Si está bajo el consumo de oxígeno es que no lo está utilizando porque no le está llegando. Si es de mal pronóstico. La fracción de eyección baja si es de mal pronóstico, ¿sí? Si es de mal pronóstico, porque cuanto más baja sea la fracción de eyección, menos sangre está saliendo y es peor entonces el consumo de oxígeno. La 3 dice hiponatremia, aumento de los niveles de catecolaminas y taquicardia. Dijimos que la taquicardia era lo peor porque acortaba ¿a quién? La diástole. A la diástole. Muy bien, porque acortaba la diástole y durante la diástole se llenaban las coronarias y mandaban la sangre al miocardio. Entonces, ¿es de mal pronóstico el bajo consumo de oxígeno? Sí, porque no le está llegando el oxígeno. ¿Es de mal pronóstico la baja fracción de eyección? Sí, tengo que subirle a esa fracción de eyección. ¿Es de mal pronóstico la taquicardia? Sí es de mal pronóstico, porque me acorta la diástole. Y la 4 dice, valor de péptido natriurético cerebral disminuidos. Sí, muy bien, tiene que estar por debajo de 130, como dice la Solchi, pero también hay que pensar en que si está bajo el péptido natriurético cerebral, quizás ni tiene insuficiencia cardíaca. O sea, tiene que ser alto el factor, el péptido natriurético cerebral para que yo diagnostique la insuficiencia cardíaca. Y cuanto más alto esté, es porque más descompensado está el paciente. Ahora bien, si yo quiero hacer el tratamiento, tengo que tomar en cuenta otro criterio. Si yo quiero hacer el tratamiento, ¿qué voy a querer hacer con el péptido natriurético? Elevarlo para que vasodilate más, ¿sí? Pero la 4 no es un factor de mal pronóstico. No es un factor de mal pronóstico, ni siquiera
puedo decir que tiene insuficiencia cardíaca el paciente porque está bajo. Es bueno, porque no tiene insuficiencia cardíaca justamente. Y esta, hay que marcarla incorrecta. Odio cuando dice marcarla incorrecta. Perdón. Lo acabo de decir, chicos. Lean despacito. Miren, si tiene insuficiencia cardíaca mi paciente, en la 1, lo voy a intentar de mantener con un ritmo sinusal. Si tiene insuficiencia cardíaca, yo encima, ¿quiero que tenga una arritmia o no? No. No, muy bien. Si tiene insuficiencia cardíaca mi paciente, yo voy a intentar mantenerlo en ritmo sinusal, obviamente, porque si hace una arritmia se va a descompensar. ¿Entienden? Entonces, se debe procurar mantener a los pacientes en ritmo sinusal, dado que la FA es una complicación frecuente y que provoca un importante deterioro en muchas ocasiones. Claro, yo intento mantenerlo siempre en ritmo sinusal. 3, hay que manejar con precaución los diuréticos para no disminuir en exceso la precarga. Claro, no le puedo dar diuréticos de más. Tengo que manejarlos con precaución. Ir de baja dosis e ir elevándola. Porque encima que me cambian el potasio, me cambian el sodio, me cambian el volumen. Y puedo disminuir la precarga de manera excesiva. Y eso va a empeorar la insuficiencia cardíaca, sí, aunque empeora también el aumento de la precarga, no puedo dejarlo sin volumen el paciente. Entonces, sí tengo que manejar con precaución todos los fármacos y también los diuréticos. La 4, beta bloqueante y calcio antagonista son los fármacos de elección por su efecto lucitrópico. Lucitrópico significa relajación, ¿sí? Y acá dice función sistólica conservada. Si la función sistólica es conservada, yo sí le puedo dar beta bloqueante o calcio antagonista. Sí le puedo dar, ¿entienden? Dijimos que los calcio antagonistas estaban contraindicados cuando la fracción de eyección estaba baja, o sea, cuando la función sistólica está deteriorada. Entonces, sí es correcta. Lucitropismo es la relajación. Acuérdense, Lucía está relajada, Batman está excitado. El batmotropismo era la excitabilidad y el lucitropismo es la relajación. Después tienen el cronotropismo como el reloj que anda solo, es el automatismo cardíaco. El inotropismo, que es la contractibilidad, y el dromotropismo, como el dron que se conduce arriba, es la conductibilidad, perdón. Son 5 las propiedades cardíacas. Lucitropismo, la relajación. Lucía, relajada. Entonces, chicos, le acabo de decir, la 2 es incorrecta. El ejercicio intenso, así como otras causas que aumentan la frecuencia cardíaca, son de gran utilidad porque disminuyen la sintomatología. Si tiene insuficiencia cardíaca, ¿yo le puedo dar ejercicio físico intenso y taquicardia? No. No, porque disminuía la diástole, empeoraba la isquemia, empeora la insuficiencia cardíaca. No pueden estar con taquicardia, es mal pronóstico. ¿Sí? Entonces, la 1 sí es correcta porque tienen que estar en ritmo sinusal, porque la FA es una complicación frecuente. Ahí le pueden agregar digoxina al tratamiento. La FA es una complicación frecuente y los puede empeorar mucho los pacientes. Sí hay que manejar con precaución los diuréticos porque no los puedo hacer hipovolémicos a los pacientes. Beta bloqueante y calcio antagonista sí le puedo dar los calcio antagonistas porque ahí dice que la fracción de eyección está conservada. Los calcio antagonistas están contraindicados cuando la fracción de eyección está baja. Y la 2 es incorrecta, porque no pueden hacer ejercicio físico intenso. Yo les dije, una caminata rápida o un trote todos los días, pero no ejercicios físicos intensos, porque la taquicardia es enemiga de los insuficientes cardíacos. Está bajando mucho el periodo diastólico. La sístole no se toca, pero la diástole baja su duración. ¿Sí?
Bien, muy bien, chicos, con las respuestas igual, ¿no? Un par no me han dudado, pero... Bueno, espérenme. Bueno, esto lo voy a nombrar rapidito porque ya saben las bases y dijimos que íbamos a dar los fármacos en fármacos justamente, pero bien, esto quiero que se acuerden, ya les digo. Esto me van a ir diciendo ustedes. Bueno, entonces, tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica, ¿sí? La insuficiencia cardíaca aguda dijimos, en el A, solo vigilancia e indicaciones. En el B, que era el húmedo, hay que sacarle el líquido de los pulmones y darle oxígeno. En el C, que era el de peor pronóstico, el shock cardiogénico, sacamos el líquido y le damos inotrópicos. Si se está hipertenso, le damos vasodilatadores arteriales. Y en el L le subimos la volemia con solución fisiológica. En la crónica, ¿qué dijimos? Un paciente, chicos, que tiene insuficiencia cardíaca crónica. ¿Cuáles eran los fármacos que disminuían la mortalidad? Primera línea, ¿qué le dábamos? IECA ARA2 y beta bloqueante. Excelente, muy bien. IECA o ARA2, nunca los dos juntos, y un beta bloqueante. El IECA. El IECA es un inhibidor de la ECA. La ECA era la que transformaba la angiotensina 1 en angiotensina 2. Si no se transforma en angiotensina 2, que es la vasoconstrictora, no hay vasoconstricción, no hay aumento de la presión arterial, no hay liberación de aldosterona, entonces no se retiene sodio. Y los antagonistas de los receptores de angiotensina 2 no disminuyen la angiotensina 2, sino que van y bloquean el receptor. Es decir, ustedes acuérdense que el aparato yuxtaglomerular liberaba renina. La renina transformaba el angiotensinógeno en angiotensina 1. Eso hacía la renina. La renina la liberaba el riñón, el aparato yuxtaglomerular. Esa renina transformaba la angiotensina, perdón, el angiotensinógeno que lo liberaba el hígado en angiotensina 1. ¿Y la angiotensina 1 cómo se transformaba en angiotensina 2? La ECA. Bien, muy bien. Muy bien, chicos, con la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, el IECA inhibe a la ECA, a la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, no permite que se forme la angiotensina 2, ¿sí? Y por lo tanto, no se va a liberar después aldosterona, no se va a retener sodio, ¿sí? No va a haber vasoconstricción y por lo tanto no aumenta la presión. Por eso los IECAs bajan la presión. No tan solo eso, los IECAs son unos crack porque protegen al riñón de la hiperfiltración, porque los IECA lo que hacen es bajar la filtración glomerular. Entonces, el IECA baja la presión arterial, ¿sí? Disminuye el remodelado cardíaco, también el remodelado a nivel de los vasos sanguíneos, ¿sí? Baja la tasa de filtración glomerular. Por eso, si ya está baja la tasa de filtración glomerular, no le puedo dar IECA, porque todavía me van a bajar más la tasa de filtración glomerular. Entonces, en un grado 3, 4 y 5, ya no voy a poder dar IECAs, ¿sí? De insuficiencia renal crónica. Entonces, lo que hacen los IECA es inhibir la ECA y por lo tanto no hay angiotensina 2. Por eso no hay vasoconstricción y no se libera aldosterona. Entonces, bajan la presión arterial los IECA. Además, disminuyen el remodelado cardíaco. Post-infarto sobre todo. Por eso después de un infarto le damos el IECA al paciente. Bajan la tasa de filtración glomerular.
Y si bajan la tasa de filtración glomerular, bajan la proteinuria también. Por eso son protectores renales, ¿sí? Disminuyen entonces la proteinuria. ¿Mm? ¿Por qué hacen que caiga esa tasa de filtración glomerular? Porque vasodilatan la arteriola eferente. Vasodilatan la arteriola eferente. Por eso cae la tasa de filtración glomerular y no hay proteinuria. Por eso son protectores renales. ¿Y por qué se usan en la insuficiencia cardíaca? Porque la insuficiencia cardíaca estaba súper activado el sistema renina. Entonces, acá estoy bloqueando a la ECA. Bajo la poscarga porque bajo la presión. Disminuyo el remodelado cardíaco en el caso de que ya haya tenido un infarto el paciente. Disminuyo la tasa de filtración glomerular. Entonces, evito la fibrosis renal, evito la proteinuria. Y los ARA2, ¿sí? Los ARA2 son antagonistas de los receptores de la angiotensina 2. Directamente acá está el receptor de la angiotensina 2 y lo bloquean. Entonces, aunque esté la angiotensina 2, no se va a poder unir. Entonces, los IECA es como que actúan en un paso anterior. Y bueno, hacen lo mismo que los IECA. Bajan la poscarga porque bajan la presión arterial, disminuyen la tasa de filtración glomerular, entonces disminuyen la proteinuria. Pero los ARA2 no producen ni angioedema ni tos. Porque la ECA acá está bien. ¿Vieron que los IECAs bloqueaban a la ECA? Bloquean, son inhibidores de la ECA. Bueno, la ECA también lo que hace es degradar las bradiquidinas, que cuando se elevan producen tos. Entonces, si yo no tengo la ECA, no puedo degradar las bradiquidinas, entonces hay tos. En cambio, los ARA2 no la tocan a la ECA. Entonces, la ECA va y degrada las bradiquidinas, entonces no hay tos, no hay angioedema. Pero se dan siempre los IECA primero porque están más estudiados, porque tienen mayor respaldo científico. Pero bueno, si hay mucha tos o hay angioedema, que es un edema en la cavidad oral, le cambiamos por el ARA2. Entonces, si les preguntan, ¿por qué los IECA y los ARA2 son protectores renales, chicos? ¿Qué van a contestar? Porque disminuyen la proteinuria. Bien, porque al bajar la tasa de filtración glomerular, al vasodilatar la arteriola eferente, disminuyen la proteinuria. Pero ¿por qué no le pueden dar a pacientes renales avanzados? Porque ya tienen baja la tasa de filtración glomerular los pacientes renales, entonces no le pueden bajar todavía más. Entonces, un grado 4, grado 5, no les van a dar, ¿sí? Pacientes hipertensos estoy hablando. Entonces, muy bien. Ahí me dijeron que de primera línea daban el IECA o el ARA2 en el caso de que haya mucha tos o angioedema y el beta bloqueante. Los beta bloqueantes, ¿qué bloquean? ¿Los receptores de quién? Adrenérgico simpático. Bien. Los adrenérgicos, los receptores de adrenalina bloquean, sí. Todos los IECA y todos los ARA2 bajan la mortalidad, pero no todos los beta bloqueantes. Los beta bloqueantes que bajan la mortalidad son el carvedilol, el bisoprolol, el nebivolol y el metoprolol. Entonces, si les preguntan, ¿cuáles drogas han mostrado disminuir la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca? Los IECA o los ARA2, cualquiera. Y los beta bloqueantes, pero no todos. El carvedilol, el bisoprolol, el nebivolol y el metoprolol. Esos son los 4 beta bloqueantes que bajan la mortalidad. Siempre empiezan con las dosis más pequeñas y llegan a dosis máxima. Por ejemplo, el carvedilol tiene una dosis máxima de 50 miligramos, el bisoprolol de 10 miligramos. Por ahora estos dos lo tienen que saber.
50 y 10. ¿Y por qué le dan beta bloqueantes, que es un inotrópico y cronotrópico negativo? El beta bloqueante baja la fuerza de contracción y baja la frecuencia cardíaca. ¿Por qué le dan a pacientes con insuficiencia cardíaca? Porque como decía, la insuficiencia cardíaca, el corazón es incapaz de darme el gasto cardíaco necesario, lo hace elevando mucho la presión de llenado. Y le doy IECA y ARA2, sí, porque me bajan la presión, entonces me disminuyen la poscarga, entonces el corazón no hace tanta fuerza y no sufre. El beta bloqueante se da porque yo al bajar la frecuencia cardíaca estoy disminuyendo las necesidades de oxígeno. Y al bajar la frecuencia cardíaca aumento la diástole. ¿Entienden? Entonces, más sangre llega al corazón. Entonces, aunque baje la fuerza de contracción y aunque baje la frecuencia cardíaca, igual los beta bloqueantes disminuyen la mortalidad en insuficiencia cardíaca, pero se empieza en la dosis mínima, mínima. No empiezan con 50, generalmente empiezan con 12,5 o 6,25, ¿sí? Entonces, empiezan con 6,25, de ahí van a 12,5, 25 y después 50. Igual el bisoprolol, 2,5, 5, 10. Muy de a poco. Hay veces que se tardan hasta 2 años, tienen que titular la dosis. Empiezan con dosis mínima de beta bloqueante hasta llegar a la dosis máxima. ¿Sí? Dosis plenas. Bien. Supongamos que el paciente tiene insuficiencia cardíaca, entonces yo empecé con IECA y con beta bloqueantes, pero no anduvo. Sigue con síntomas, disnea clase funcional 2, 3, 4, no mejoró la disnea 2, 3, 4 y sigue con fracción de eyección por debajo del 35%. ¿Qué le suman a los IECA y a los beta bloqueantes? Ahorrador de potasio. Diurético. Bien, entonces, primera línea, le dábamos IECA o ARA2 para bajar la poscarga y los beta bloqueantes, que eran 4, lo que bajaban la mortalidad. Y segundo, si no funcionó, le van a sumar el ahorrador de potasio, muy bien, que es un diurético que se llama espironolactona, que tiene como efecto adverso, como es un ahorrador de potasio, la hiperpotasemia y también la ginecomastia dolorosa, ¿sí? Tiene una dosis mínima de 25 miligramos a 100 miligramos, ¿sí? La máxima. La mínima es 25 y la máxima es 100. Bien, esta espironolactona también disminuye la mortalidad, ¿sí? Pero siempre contesten ustedes IECA y beta bloqueante y esos 4 beta bloqueantes, ¿sí? Sí disminuye la mortalidad. ¿Y qué pasa si no anda? Tienen 3 opciones. Entonces, ustedes ya le han dado el IECA más el beta bloqueante. No anduvo, le sumaron la espironolactona. No anduvo. Hagamos de cuenta que está con congestión el paciente. ¿Qué le podrían sumar si está con mucho líquido? Furosemida, o sea, sí. Bien, excelente, un diurético. Esos dos no disminuyen la mortalidad como la espironolactona, pero sí le pueden sumar furosemida vía oral, ¿sí? Una hidroclorotiazida también, sobre todo la furosemida, ¿por qué? Porque eliminaba el 15% del sodio. En cambio, las tiazidas eliminan el 5%, ¿sí? No son tan efectivas como la furosemida. En este caso le podríamos dar furosemida, bien. Y no anduvo, tienen 3 opciones. Entonces, hagamos el caminito. Yo le di el IECA o el ARA2 más el beta bloqueante. Le sumo la espironolactona. Y también le puedo sumar o no el diurético si tiene problemas congestivos. Y no anduvo, tengo 3 opciones. Entonces, yo ya le di el IECA o el ARA2 más el beta bloqueante, después le sumé la espironolactona porque seguía baja la fracción de eyección, seguía con síntomas. Encima que estaba congestivo, le doy también diurético, que yo sé que no me baja la mortalidad, pero le puedo dar para mejorar la congestión y no mejora. Tengo 3 opciones, ¿sí? Una opción, la primera patita, es sacarle el IECA
y cambiarle por una droga que se llama sacubitril valsartán. Ya les escribo. Segunda patita, si está el QRS ancho, le voy a poner un marcapasos. Tercera patita, si está en ritmo sinusal y frecuencia cardíaca por arriba de 70, le sumo una droga que se llama ivabradina. Entonces, todo esto está aquí. Entonces, acá teníamos IECA y beta bloqueante de primera línea, ¿sí? Y si no toleraba, el IECA por la tos le cambiaba, por el ARA2. Si seguía con síntomas y la fracción de eyección estaba baja, le sumábamos la espironolactona en la máxima dosis, es decir, 100 miligramos. Empezábamos con 25. Y si sigue con síntomas, tengo 3 opciones, chicos. Saco el IECA y le doy una droga que se llama sacubitril valsartán. Ya vamos a ver cuál es el mecanismo de acción. Si el QRS en el electro está ancho, le pongo un marcapasos. Eso se llama terapia de resincronización. El marcapasos se llama tricameral, ya les explico. Y si el ritmo está sinusal y la frecuencia cardíaca por arriba de 70, le doy ivabradina. Si continúa con síntomas, ya tengo que hacer trasplante cardíaco. U otras terapias, también hay otra que se llama asistencia ventricular. Bueno, entonces, vamos a escribir. ¿Dónde queda? Acá. Bueno, vamos a borrar esto. Denme tiempo. Si les explico. Bueno, ustedes váyanme contando así. ¿Qué le darían como medidas generales a un paciente con insuficiencia cardíaca? Medidas generales. Dieta, ¿qué más? Beta bloqueante. Bien, ¿qué más? Le dan dieta, ejercicio, dice que deje de fumar, que consuma poco sodio, que haga la caminata rápida todos los días, por lo menos 40 minutos a 1 hora. Le dan el IECA, si hace tos, le cambian por el ARA2, le suman el beta bloqueante, cualquiera de los 4 que disminuyen la mortalidad. No anduvo con eso, le suman la, ¿qué? Espironolactona. Bien, el antagonista de la aldosterona, muy bien, que es la espironolactona. Y no anduvo, tienen 3 chances. La primera chance, le dan una droga que se llama sacubitril valsartán. Segunda chance, le ponen un marcapasos definitivo. Tercera chance, le dan una droga que se llama ivabradina. Esas son las 3 chances. Ya le han dado el IECA o el ARA2, le han dado el beta bloqueante, le han dado la espironolactona, estaba conjetivo y le han sumado encima otro diurético y no anduvo, tienen 3 chances. Le dan esta droga que se llama sacubitril valsartán. El valsartán es un ARA2, por eso antes le tienen que sacar el IECA, ¿me entienden? Valsartán, losartán, todos los sartanes son ARA2. Sacubitril valsartán, le ponen un marcapasos cuando el QRS en el electro esté ancho, o si tiene ritmo sinusal y la frecuencia cardíaca por arriba de 70, le pueden sumar una droga que se llama ivabradina. Esos son los 3 chances, ¿sí? ¿Qué hace ese famoso sacubitril? El sacubitril lo que hace es inhibir a una hormona que se llama neprilicina. La neprilicina lo que hace a su vez es degradarlo, inhibirlo al péptido natriurético cerebral. Al PNB, ¿sí? Entonces, el sacubitril, que es un inhibidor de la neprilicina, inhibe a la neprilicina, que a la vez es la inhibidora del péptido natriurético cerebral. Entonces, si el péptido natriurético cerebral no puede ser inhibido por la neprilicina, aumenta el péptido. Y es bueno porque va a ser un vasodilatador y va a hacer que el paciente haga natriuresis. Entonces, me va a bajar la presión,
me va a bajar la poscarga y va a mejorar el paciente con insuficiencia cardíaca. Y ese sacubitril se lo asocia con valsartán, y el valsartán es un ARA2. Entonces, antes tienen que haber sacado el IECA. Mara, ¿podrías repetir del sacubitril? Sí, mi amor, obvio. El sacubitril es una droga que es un inhibidor de la neprilicina. La neprilicina, a su vez, es la que degrada el péptido natriurético. Entonces, si vos degradas a la neprilicina, no tenés quien te degrade al péptido natriurético cerebral, aumenta, hace vasodilatación y natriuresis, y al hacer vasodilatación y natriuresis, baja la poscarga. Entonces, mejora la insuficiencia cardíaca. Por eso es la primera opción. Entonces, si el paciente sigue con síntomas, podés darle esta droga que es el sacubitril valsartán. Pero si el QRS está ancho, ¿qué tienen que ponerle al paciente? Un marcapasos. Esa es la segunda opción. Y otra opción es darle una droga que se llama ivabradina. Si el paciente está en ritmo sinusal, si tiene FA, por ejemplo, o sea, si tiene una arritmia, no le van a poder dar la ivabradina, ¿sí? Entonces, repito según este esquema. ¿Ven? Acá tienen. Empiezan con IECA y con beta bloqueantes. Si no anduvieron los IECA porque generan tos, le cambian por el ARA2. No anduvo con esto, le agregan la espironolactona. Y si no, tienen las 3 chances. Le dan esta droga, le dan un inhibidor de la neprilicina que se llama sacubitril. Y del receptor de angiotensina, o sea, un ARA2 que es valsartán. Entonces le dan sacubitril valsartán. Como el valsartán es un ARA2, tienen que sacarlo al IECA antes. Si tiene el QRS ancho, le ponen un marcapasos. Y si tiene un ritmo sinusal y una frecuencia cardíaca de 70 o más, le dan una droga que se llama ivabradina. Y si no anda con nada de esto, ¿qué harían? Ya le han puesto el marcapasos, sigue con fracción de eyección baja, o ya le han dado la ivabradina, sigue con fracción de eyección baja, ya le han dado el sacubitril valsartán, sigue con fracción de eyección baja. ¿Qué es lo único que queda para ese paciente? Trasplante. Trasplante. Bien, el trasplante. ¿Cuándo no se trasplanta? Cuando tienen hipertensión pulmonar refractaria. Si el paciente tiene hipertensión pulmonar refractaria, esa hipertensión pulmonar va a dañar al corazón derecho. Entonces no se le pone el trasplante al paciente con hipertensión pulmonar refractaria. Y hay otras maneras que no se hacen mucho acá, pero se llama asistencia ventricular, y ya vamos a ver una fotito. Bueno, este es el marcapasos. ¿A qué paciente le colocaban marcapasos? A los que tenían QRS ancho. Bien, excelente, muy bien. Muy bien, chicos. A los que tienen QRS ancho, le ponen el marcapasos que se llama tricameral, porque va a la aurícula y a los 2 ventrículos, produciendo que se contraigan al mismo tiempo. Entonces, el QRS ancho, ¿qué significa? Que primero se contrae un ventrículo y después el otro, primero uno y después el otro. Si yo le pongo el marcapaso, voy a hacer que los 2 se contraigan al mismo tiempo, y eso se llama resincronizar. Por eso se llama resincronización cardíaca. También si el paciente, no sé, tiene síncopes o ya ha tenido una muerte súbita y bueno, estaba en el hospital y se lo ha salvado, lo que se hace es ponerle marcapasos, además de la función de resincronización, se le pone un desfibrilador. O sea que cuando aparezca alguna arritmia o una muerte súbita, va a largar un choque para que el paciente no se muera justamente. Entonces, repito, si no anduvo nada de lo anterior, tienen 3 chances. Primero, sacubitril valsartán. Si no, si tiene el QRS ancho, significa que se están contrayendo a diferentes tiempos los ventrículos y por eso está ancho, le ponen el marcapasos.
Y si no tiene eso, le suman la droga que se llama ivabradina, solo si tiene ritmo sinusal. Si tiene una arritmia y no tiene ritmo sinusal, no le pueden dar esa droga. Acá, ¿qué hace la ivabradina? ¿Qué? Es una inhibidora del nódulo sinusal, o sea que te baja la frecuencia cardíaca a 65, 60. Ah, bien, bien. Entonces aumenta la diástole sin bloquearlo al nodo AB. Entonces no tenés el efecto adverso del bloqueo AB que sí te da el beta bloqueante. El beta bloqueante te bloquea al nódulo sinusal y al nodo AB. En cambio, la ivabradina solamente te bloquea el nódulo sinusal. Entonces no tenés riesgo de bloqueo AB que sí te da el beta bloqueante. ¿Entendés? Ah, sí, sí. Es la ivabradina un bloqueante del nódulo sinusal. Antes se usaba como antiisquémico y ahora más bien como para la insuficiencia cardíaca. Bien. Entonces, el sacubitril es un inhibidor de la neprilicina. El trasplante está contraindicado en la hipertensión pulmonar refractaria. En la hipertensión pulmonar refractaria no se hace lo que sería el trasplante cardíaco. Y esto, chicos, se llama asistencia ventricular. Hagamos de cuenta que está Patrick, el corazón, pobrecito, pero bueno, no se consigue el trasplante o tiene hipertensión pulmonar refractaria. Se pone una manguerita que hace como una succión que la lleva la sangre del ventrículo a la arteria aorta directamente. Entonces no importa que no se contraiga el ventrículo izquierdo, igual por esa succión va a ir la sangre a la arteria aorta. Esto se llama asistencia ventricular. Bueno, entonces, ahora cuéntenme ustedes cómo es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica. Pero empiecen con dieta, dígame todo, ¿cómo sería? Dieta, ejercicio físico, Que no sea intenso, muy no bien. silencio, sí, que tenga, bueno, si no responde, se pone ya el tratamiento farmacológico Bien, con IECA, ARA2 y beta bloqueante. bien, Si no responde, vamos a los diuréticos, como ahorradores de potasio, como la bien, naraxona, bien, y en el caso de que siga sintomático, vamos a ir a tres opciones: el sacubitril valsartán. Bueno, eso es cuando queremos, sacando previamente el IECA. bien, excelente. Y si sigue con QRS ancho, bueno, vamos a la resincronización cardíaca, el marcapasos bicameral, Bien, y si no, excelente. ya nos queda cuando ya la fracción de eyección, la fracción de eyección, el ritmo es sinusal y la frecuencia cardíaca de 70, podemos hacer ivabradina para disminuir justamente la frecuencia cardíaca. Y si no va todo esto, trasplante cardíaco o la asistencia ventricular. Excelente, muy bien, excelente, excelente para el 10, excelente, muy bien Gaby, excelente. Y siempre acuérdense que el marcapasos tiene varias funciones. En este caso, como ha dicho Gaby, resincronización cardíaca, pero también tiene función de desfibrilador. Le pueden sumar dentro del mismo marcapasos la función de un cardiodesfibrilador. Entonces manda un choque si el paciente tiene una arritmia maligna o una muerte súbita, ¿sí? O sea que tiene función de marcapasos, o sea, de aumentar la frecuencia cardíaca cuando está muy baja, o tiene las funciones dos que acabamos de decir, resincronizador o desfibrilador. Tres funciones del marcapasos, ¿sí? Y ese marcapasos lo coloca un cirujano o un cardiólogo electrofisiólogo. Los cardiólogos electrofisiólogos son los que se encargan de las arritmias o de, bueno, la colocación de marcapasos que se lo usa muchas veces para las arritmias. Y los hemodinamistas son los que colocan el catéter, ¿sí? Después tienen especialistas en imágenes, etcétera. Y esto lo haría un cirujano ya, ¿sí? Igual que el trasplante cardíaco, un cirujano cardiotorácico, ¿sí? Bueno, y eso básicamente, chicos, es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica. Bueno, ven, acá están las tres funciones. Puede funcionar como un marcapasos propiamente dicho para subir la frecuencia cardíaca en un bloqueo AB completo, por ejemplo,
un resincronizador cuando está ancho el QRS o un cardiodesfibrilador implantable cuando hay una muerte súbita. ¿Sí? O sea, para evitar la muerte súbita. ¿Han entendido? Yo sé que es una banda. Bueno, como no hemos terminado, yo justo ahora tengo que dar clínica 2, ya son las 5, vamos a sumar una clase extra el lunes. ¿Estamos? ¿Vieron que en el lunes no hay nada en el calendario? Bueno, es porque algunas veces me pasa esto y me demoro, y ahí le sumo una clase extra el lunes, a las 3. ¿Estamos? Sí, Maca. Bien. Yo sé que es como una banda, ¿eh? Pero vayan, ya han aprendido. Hay 4 beta bloqueantes que bajan la mortalidad. En cambio, todos los IECA y todos los ARA2 bajan la mortalidad. El calcio antagonista, ¿en qué insuficiencia cardíaca estaba contraindicado el calcio antagonista? En aquellos que tenían ¿qué? Función sistólica deprimida. ¿Estamos? Si la función sistólica está deprimida, si la fracción de eyección está deprimida, no pueden darle calcio antagonistas, ¿sí? No se olviden, el sacubitril, valsartán se da cuando yo necesito subir el péptido natriurético, ¿sí? El nombre comercial se llama Entresto, el sacubitril valsartán Entresto es el nombre comercial. El QRS ancho me indica terapia de resincronización. Eso se hace con un marcapasos cardíacos definitivo. Porque hay marcapasos transitorios. Si hay uno definitivo, tiene que haber uno transitorio. En este caso, tiene que ser definitivo. Y si no, la ivabradina en el caso de que el ritmo sea sinusal y tenga una frecuencia cardíaca igual o mayor a 70. Porque me la puede bajar a 60 y así disminuir, alargar la diástole. ¿Sí? Bueno, chicos, el lunes vamos a ver el tratamiento de la hipertensión arterial, ¿sí? Dale, Maca. Dale, Maca. Doctora, La clase Nos de vemos. ayer y hoy van a estar subidas mañana. Sí, amor, seguramente, perdonen, es que